El timbre del teléfono me sorprendió en un momento en que el silencio de la casa empezaba a resultarme inquietantemente anormal. Señora Reynolds, soy Sofía Chen, de Elite Events. Por favor, confirme que no asistirá, y que el depósito de $50.000 se mantiene para el lugar. Su voz sonaba cortés, pero con un leve matiz de impaciencia propia de alguien que ve el asunto como un mero trámite administrativo. Exhalé de manera pausada, tal como enseño a los gerentes del frente de atención. Cuando el cliente grita, tú te conviertes en un mar de cristal sereno. Cancelen la boda por completo, respondí. Hubo una pausa que se condensó en el auricular, como si ella hubiera tragado un sorbo de aire y no supiera qué hacer con él. Pero usted no es la novia. Soy la propietaria de Somerset Grand, Exquisite Catering, y de la cadena donde se hospedan los invitados. En la habitación irrumpió aún más silencio, como una corriente de aire frío e inesperada. El anzuelo que me desgarró el pecho surgió apenas un minuto antes. Me sorprendí pensando que había sido Eric, no Diane, no Nathan, no Olivia, quien le pidió a la organizadora que resolviera el asunto de Enna, de tal forma que no hubiera vergüenza. Era solo una sospecha, pero se clavó en mi memoria como una espuela helada, recordando su susurro en el jardín. Mamá, lo manejaré. Ella no sospecha nada. Todo se había alineado con demasiada precisión. Me habían borrado de todas partes, pero el dinero, valía la pena conservarlo. ¿Quién más firmaba compromisos con esa meticulosidad sino mi esposo historiador, que durante años había equilibrado entre la verdad y las expectativas de su familia? Al colgar el teléfono, algo en mí hizo clic, como un interruptor. No más medias tintas. Llamé a Anthony, el director del hotel. Cancelación inmediata. Detengan la cocina. Estaré allí en 1 hora. A Lucy. Envíen la confirmación del pago del depósito desde la cuenta corporativa a mi correo personal. Luego, una ducha, un traje negro, las perlas de la abuela alrededor del cuello, y en el espejo. No la esposa a la que avergonzaban con códigos de vestimenta pastel, sino la ejecutiva que venía a reclamar su nombre. El camino hacia Somerset Grand se extendía en un arabesco familiar de bulevares. Esa fachada con columnas la había preservado por respeto a la historia. El mármol del vestíbulo lo pulimos durante noches enteras hasta que se convirtió en un espejo en el que los huéspedes querían mirarse más tiempo del que se miraban a sí mismos. Hoy no era solo un lugar, era un escenario de confrontación. En la entrada trasera, voces agitadas en los walkie-talkies, arcos florales a medio montar, camareros detenidos a mitad de paso, como en una película muda. Señora Reynolds. Anthony ya sabía qué hacer. Llevarme al Salón Wellington, donde la familia armaba el espectáculo, sin sospechar que el vehículo en el que habían llegado hacía tiempo era mío. Me detuve ante la puerta por un instante, conteniendo el aliento. De allí provenían fragmentos, el tono agudo de Diane, el timbre ondulante de Harold, el susurro húmedo del satén de Olivia, y en algún lugar debía estar Eric. No mi enemigo sino mi esposo, que había elegido la comodidad por encima de la honestidad. Entré en silencio. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué vestida así? Diane me quemó con la mirada. ¿Dónde está el gerente? Esto es una violación flagrante del contrato, rugió Harold. ¿Estás hablando con él? Señalé a Anthony, que se había colocado a mi lado. ¿Y conmigo? Él carraspeó. Damas y caballeros, permítame presentar. Enna Reynolds, fundadora y CEO de Reynolds Luxury Hotels. El silencio primero cayó al suelo, luego se elevó hasta el techo y tembló en la araña de cristal. Colocé sobre la mesa un sobre, copias de transferencias, firmas, cartas. Aquí están sus 50.000, de mi cuenta corporativa. Los mismos que pedían mantener para el lugar, mientras me eliminaban de todas las listas. El rostro de Eric palideció como yeso. Enna, puedo explicarlo. Explícame una cosa. ¿Por qué tu familia y tú en particular decidieron que mi dignidad era una moneda de cambio para sus inversiones sociales? Nathan ajustó su pajarita con un tirón. Es imposible, tú trabajas como consultora. Sonreí apenas. Consigo asesorar de maravilla a mí misma. Olivia, con el rímel corrido, sorprendentemente no actuaba. Me miró directamente. Nos dijeron que estabas ocupada y no vendrías. Mi mirada automáticamente buscó a Eric. Él bajó los ojos. Las palabras con las que una vez describía catedrales góticas, ahora se le atragantaban en la garganta. Los invitados ya están llegando, recordó Anthony con cautela. ¿Qué instrucciones? Todos contuvieron la respiración. Podía detener todo ese engranaje con el pulso de un botón, mi voluntad, y lo pulsé, pero de la forma que menos esperaban. La ceremonia se llevará a cabo, dije. Bajo una condición. Cada uno de ustedes se disculpará de corazón y me reconocerá públicamente como parte de la familia. Y así será de ahora en adelante. El primero en quebrarse fue Harold. Había aprendido la mímica antes que la moral. Nos equivocamos, Enna. Diane se atragantó con la palabra, lo siento, como si tuviera espinas. Nathan añadió con voz ronca. No merecías esto. Eric se acercó.
Te traicioné. No me escudaré en el estrés ni en la familia. Perdóname. Hice una pausa justo lo suficiente para que todos sintieran que ahora el ritmo lo marcaba yo. Bien. Reorganicen el esquema. Me sentaré con mi esposo en la primera fila. Y envíen desde mi oficina mi otro traje. El azul. Dicen que combina con su paleta. Diane. Cuando se dispersaron para dar órdenes y arreglarlo todo, me permití inhalar. Adentro aún rodaban olas. Ira, alivio, remordimiento. Pero sobre ellas ya se extendía una superficie lisa, la decisión tomada, el límite trazado. Mi secreto ya no era armadura, se había convertido en herramienta. Y aunque la sospecha de que Eric en persona había pedido resolverme, seguía siendo solo un contorno afilado y probable, ese contorno se había delineado con suficiente claridad para que nunca más expusiera mi cuello bajo él. Delante aguardaba la ceremonia, los espectadores, las miradas, los brindis. Pero lo más importante ya había sucedido. Recuperé mi lugar, no gracias a apellidos sino gracias a mi voz. La que dijo cancelar, y con el mismo frío, con la misma fuerza, dijo continuar, pero en mis términos. Siempre he creído que el aroma del café recién hecho y de las cortinas algo desvaídas en los pasillos representa el mejor despertar matutino. Así olía mi infancia, entre las habitaciones de un pequeño hostal familiar en Chicago, que mis padres regentaban. Para los huéspedes era un refugio temporal, para mí una escuela de la vida. Aprendí a hacer las camas más rápido que los adultos, a reparar cerraduras, a recibir a los viajeros con una sonrisa incluso cuando los pies me dolían de tanto correr. Y, sobre todo, vi cómo una persona de otra ciudad o país podía florecer cuando la trataban no como a un cliente, sino como a un huésped genuino. Ya entonces lo comprendía, quería que la gente se sintiera deseada. Pero en nuestra casa habitaba también otra realidad, la escasez constante de dinero. Remendábamos el tejado cuando ya goteaba directamente en las habitaciones. Contábamos cada dólar para que alcanzara para la electricidad y los impuestos. Y precisamente en esos años vi por primera vez a mi padre no como una montaña inquebrantable, sino como un hombre exhausto. Una noche, sentado en la cocina con las manos caídas, le murmuró a mi madre: «Quizás sea suficiente. Tal vez sea hora de rendirse». Yo era aún adolescente, pero esas palabras se me incrustaron en la memoria como una prohibición. En ese momento nació mi propio juramento. Asterisco asterisco nunca permitirme detenerme por miedo o cansancio asterisco asterisco. Ese gancho se convirtió en mi talismán. Me impulsaba hacia adelante incluso cuando carecía de recursos o apoyo, salvo mi propia terquedad. Lo llevaba conmigo como otros llevan amuletos al cuello, un guardián invisible que transformó la debilidad de mi padre en mi fortaleza. Los años escolares tampoco fueron sencillos. Los compañeros se burlaban, diciendo que era la limpiadora con futuro. Consideraban el hotel un oficio de segunda, nada prestigioso. Pero yo no me avergonzaba. Conocía cada piso y cada historia de los huéspedes. Uno de ellos, un fotógrafo viajero, me regaló mi primera postal de un hotel en Europa. Se convirtió en el inicio de mi extraña colección casi infantil de tarjetas postales, que aún sigo atesorando. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, ni siquiera pensábamos en cómo pagarla. Solo podía contar con una beca. Y cuando la obtuve supe que era una oportunidad no solo para escapar de la pobreza, sino para demostrar que el hostal de mis padres no era una derrota, sino mi plataforma de lanzamiento. Me fui de casa a los 18, con una maleta vieja, unas pocas fotos y esa postal que todavía olía a un mundo ajeno. La universidad se transformó en mi nuevo hostal, un refugio temporal, pero ya sin las paredes familiares. Mi horario era una locura: clase por la mañana, trabajo como camarera durante el día, turnos extras por la noche. Dormía 3 o 4 horas, vivía de almuerzos baratos y no me permitía ni un día de descanso. A veces me acostaba pensando, no puedo más, pero entonces recordaba las palabras de mi padre y mi promesa, nunca rendirme. Y me levantaba de nuevo. Esos años templaban no el cuerpo, sino el carácter. Aprendí a contar el tiempo del mismo modo que mi madre contaba dólares para los impuestos. Entendía que cada minuto era una inversión. Los amigos se asombraban de cómo lo soportaba. Respondía: cuando tienes un sueño respaldándote, no preguntas si es duro. Solo preguntas cuánto más. Ya entonces delineé con claridad mi plan. No solo graduarme, sino encontrar un mentor, ver de cerca el verdadero negocio hotelero, y un día abrir mi propio establecimiento. Aunque ese plan parecía ridículo a muchos condiscípulos, para mí era tan real como el olor a café y cortinas de mi infancia. No sabía aún que el destino me depararía el encuentro con una mujer que se convertiría en mi mentora. Pero estaba preparada. Porque en el corazón llevaba esa noche en la cocina con el desánimo de mi padre. Quizás sea suficiente, y mi juramento de responder siempre: no, nunca me rendiré. Nunca olvido el día en que Vivien apareció en nuestro auditorio. Era la oradora invitada, dueña de una cadena de pequeños hoteles boutique,
y desde el primer minuto de su charla se sentía, esta mujer respiraba el mismo aire que yo. Hablaba del servicio no como un servicio, sino como un arte. Y cuando al final permitió preguntas, yo, sin pensarlo, solté una ráfaga sobre cómo fusionar las emociones de los huéspedes con modelos de negocio. Su mirada se detuvo en mí entonces, como en alguien a quien había estado esperando desde hacía tiempo. Escríbeme después de graduarte, lanzó ella. Y cumplió. Recibí una invitación para una pasantía en su empresa. Fue allí donde por primera vez vi cómo funcionaba la maquinaria real de la hospitalidad. Desde negociaciones con proveedores hasta el diseño de conceptos para nuevos locales. Vivien me enseñó a no temer números grandes ni decisiones aún mayores. Era estricta, pero creía en mí cuando yo aún dudaba de mí misma. El gancho de ese periodo fue más duro que cualquier examen. Cuando me atreví a comprar mi primer hotel, un edificio antiguo en las afueras de Chicago, que hacía tiempo había perdido clientes, todos giraban el dedo en la sien. Pero lo peor ocurrió en la tercera semana tras la apertura. Un cortocircuito en la cocina derivó en un pequeño incendio. Nadie resultó herido, pero la cocina se quemó casi por completo. Los costos de restauración superaban mi fondo de reserva. Los empleados murmuraban, no lo logrará. Yo estaba de pie en medio del local ennegrecido con un cubo en las manos y sentía, este era el momento en que la mayoría se rinde. Recordé la cocina en casa de mis padres y su desalentador, quizás sea suficiente, y sentí, esta era mi chance de demostrar lo contrario. Negocié personalmente con los constructores, reestructuré el presupuesto, recorté gastos en todo salvo en la calidad del servicio. Los primeros meses servimos desayunos en una cafetería alquilada cercana, y yo misma llevaba las bandejas a los huéspedes para que no notaran el malestar. La gente veía cómo la dueña trabajaba codo a codo con ellos, y eso generaba confianza. En medio año no solo restauramos la cocina, salimos a ganancias. En los periódicos aparecieron notas breves sobre el milagroso renacimiento del hotel en el noroeste de Chicago. Para mí fue el primer sabor a victoria. Comprendí. El riesgo no es enemigo si se aborda con cálculo y corazón. Vivien vino a la reapertura de la cocina renovada. Alzó su copa y dijo, ahora no eres solo alumna. Ahora eres jugadora. Y fue como una iniciación. Mi vida desde entonces se convirtió en una serie de riesgos calculados. Aprendí a adquirir propiedades descuidadas donde otros solo veían ruinas. Veía potencial en fachadas antiguas, en ubicaciones que parecían poco prestigiosas. Entendía que la gente no siempre busca brillo. Busca calidez y un sentido de importancia. Eso era lo que construía. Con cada nuevo proyecto mi autoridad crecía. Pero aún más crecía mi código interno. Nunca rendirse, incluso cuando el fuego devora la cocina hasta los ladrillos. A los 25 ya tenía un nombre entre los insiders de la industria. Pero en público seguía siendo la joven consultora. Una sombra que escucha más que habla. Y me gustaba eso. En la sombra era libre. Mientras que en la luz de los edificios que restauraba brillaban otros mis huéspedes. Y sin embargo, cada vez que pasaba junto a la estufa de cocina pulida en ese primer hotel, recordaba el olor a humo y mi decisión. Ese era mi verdadero diploma. No de la universidad, sino de la vida. Cuando cumplí 25, tenía un hotel restaurado. A los 30, ya una cadena. Pero no fue un salto, sino un ascenso lento y doloroso. Cada nuevo inmueble era una prueba. Aguantaría el ritmo, encontraría inversores, transformaría escombros, en un espacio donde la gente se siente valiosa. Tomaba préstamos, vivía en la oficina, pasaba noches entre planos y cálculos, todo el beneficio se reinvertía en nuevas adquisiciones. Mis padres estaban orgullosos, aunque se sorprendían. Podrías haberte detenido en el primer hotel y tener una vida tranquila. Pero para mí la tranquilidad sonaba a trampa. Quería más no por dinero o estatus, sino porque cada nuevo hotel era como un alma renacida. Me propuse 15 propiedades en distintas ciudades. Y a los 35 alcancé esa cifra. Reynolds Luxury Hotels se convirtió en una marca de la que hablaban las revistas, aunque el nombre de la dueña seguía desconocido. El gancho de esos años era sutil, pero palpable. Un periodista casi me desenmascara. Ocurrió en la inauguración del Somerset Grand renovado. Se acercó y me observó con demasiada atención mientras coordinaba al personal, mientras los huéspedes me saludaban. ¿Trabajas aquí? Lanzó con una sonrisa que ocultaba más que mera curiosidad. Respondí como siempre. Consulto. Pero su pluma se quedó suspendida sobre el blog. Esa noche no dormí. ¿Y si mañana mi nombre aparecía en primera página? Esa incertidumbre me obligó a ocultarme con más celo. Me aseguré de que todos los documentos los firmaran apoderados, de que mis fotos no circularan en acceso público, de que en eventos públicos me presentaran como experta independiente. La gente podía conocer la marca, pero no el rostro detrás. Había visto cómo el dinero envenena las relaciones. Basta que alguien sepa de tu riqueza, y la mirada cambia. Lo que ayer era amistad, hoy es transacción. Lo que ayer era amor, mañana es inversión. Quería evitar esa trampa. Quería que me valoraran no por los ceros en la cuenta sino por la persona que soy. Mi doble vida requería disciplina de hierro. Por las mañanas, reuniones de negocios,
inspecciones de habitaciones, negociaciones con proveedores. Por las noches, yo era una mujer común que iba al cine, compraba víveres, y vivía de modo que nadie adivinara su imperio. A veces me cansaba más de ese disfraz que del negocio. Pero no veía otra forma de protegerme. En mi oficina siempre había esas mismas postales de hoteles de todo el mundo. Me recordaban por qué empecé. No por poder o fama, sino por la hospitalidad como arte. Al mirarlas, evocaba los pasos infantiles en el hostal de mis padres y su lucha. Eso me mantenía con los pies en la tierra cuando los millones aparecían en las cuentas. Sin embargo, precisamente la sombra en la que vivía me hizo vulnerable. No notaba cómo esa elección, ser invisible, empezaba a afectar también mi vida personal. Porque cuando encuentras a alguien a quien quieres confiar, ¿cómo explicas que la mitad de tu mundo es un secreto que no tienes derecho a revelar? Aún no sabía que la mayor prueba de mi doble vida no estaría en los negocios sino en el matrimonio. Y que el periodista con el blog era solo el prólogo a un peligro real. Perderme en la sombra que yo misma había creado. Nos conocimos de manera casual, en una reunión de exalumnos de la universidad. Yo actuaba entonces como consultora anónima en hotelería, ocultando mi verdadera posición. Entre decenas de rostros conocidos y semiconocidos, él destacaba por no buscar contactos. Eric hablaba no de dinero ni carrera, sino de catedrales medievales, sus torres y los maestros que apilaban piedra, como si escribieran oraciones. Era aire fresco tras años tratando con gente que me veía como recurso o rival. Quedamos para un café, y fue la conversación más sincera que había tenido en mucho tiempo. Filtré conscientemente la verdad. Hablaba de proyectos en la industria, de consultas menores, pero no de que horas antes de vernos había aprobado el presupuesto para la renovación de un complejo de 5 estrellas. El gancho de ese periodo me persiguió largo tiempo. En el primer año de relación casi confieso. Fue una noche, paseando por el parque. Hablaba de sus colegas y de pronto bromeó. Menos mal que no eres de esas mujeres que cazan fortunas. No lo soportaría. Sus palabras me golpearon más de lo que imaginaba. Sentí el corazón saltar a la garganta. Este era el momento. Ahora diría la verdad. Pero la tragué. Sonreí y cambié de tema. Desde entonces decidí. Mi secreto debía quedarse en la sombra. Temía que, al saberlo, viera no a mí, sino solo a mis bienes. Nuestras citas eran simples. Cafeterías pequeñas. Paseos por museos. Visionado de películas antiguas en casa. Me sentía una mujer normal, sin el peso de la marca a cuestas. Y eso era inestimable. Me propuso con un anillo modesto, comprado con sus ahorros. Me conmovió que no intentara impresionar con lujo. Para él importábamos nosotros, no la fachada. Decidí no romper esa ilusión. Celebramos una boda pequeña en un restaurante local, no en uno de mis hoteles. Le dije que tenía ahorros modestos para comprar una casa en un barrio acogedor. Aceptó sin preguntas, incluso aliviado. Eso lo liberaba de presión. Nuestra casa era realmente modesta pero cálida. Creaba un espacio donde ambos pudiéramos respirar, mientras continuaba dirigiendo mi imperio desde las sombras. No preguntaba por qué mi consultoría generaba lo suficiente para una vida cómoda. Probablemente le gustaba mi independencia, y no se atrevía a indagar. Pero sentía que la doble vida me carcomía por dentro. Cada vez que me miraba con confianza, sentía dolor, porque sabía que le mostraba solo la mitad de mí. Lo justificaba con el deseo de ser amada no por dinero. Pero ¿no convertía eso en una trampa donde él amaba solo la máscara? Con los años nuestro matrimonio parecía armónico por fuera. Pero la raíz invisible del secreto crecía, enredándolo todo entre nosotros. Temía el momento en que la verdad estallara. Y aunque mantenía el control en los negocios, en mi propio corazón vivía sobre un barril de pólvora. Eric era bondadoso, pero no veía que a veces mi sonrisa ocultaba no cansancio sino miedo. Miedo a que un día dijera, no eres quien creí que eras. Y precisamente ese abismo entre lo que teníamos y lo que ocultaba se convirtió en el inicio de las grietas que luego astillaron nuestro matrimonio. La primera vez que asistí a una cena dominical en casa de los padres de Eric me pareció entrar en un escenario donde todos conocían sus roles de antemano, y el mío ni siquiera estaba escrito. Su hogar en los suburbios era como un museo. Todo expuesto para exhibir, desde la cristalería en la mesa hasta las fotos en marcos dorados sobre la chimenea. Diane me recibió con una sonrisa más dental que cálida. Harold me estrechó la mano con esa cortesía medida que no deja espacio para la confianza. Las cenas se convirtieron en ritual. Domingo, 6 de la tarde, brindis fríos y alusiones calientes. Oh, Ena, ese atuendo es interesante, decía Diane, escaneándome con la mirada. Puedo recomendarte un estilista si no carga demasiado el presupuesto. Lo decía sonriendo, como si hiciera un favor, pero las palabras cortaban como navaja. Eric, rara vez lo notaba. Pensaba que exageraba cuando después le contaba cómo el menosprecio se disfrazaba de cuidado. El gancho de este capítulo se me clavó especialmente hondo. Una vez salí a la terraza a tomar aire y oí a Diane al teléfono con una amiga. Aún se divierte. Esa chica es solo una fase temporal. Siempre fue soñador,
pero al final encontrará a alguien de nuestro círculo. No sabía que yo estaba en la sombra de la puerta. Entonces, algo se rompió en mí. Comprendí. Para ella nunca sería parte de la familia, por mucho que hiciera. Harold era menos directo, pero no menos gélido. Amaba los brindis largos sobre el valor de las conexiones y los matrimonios adecuados. Sus palabras siempre terminaban en mí, con una mirada que decía, no eres de esta estirpe. En su mundo era un detalle sobrante que arruinaba el cuadro de la familia perfecta. Eric, aunque me amaba, seguía siendo hijo de sus padres. Intentaba mediar, fingiendo que malinterpretaba sus palabras. Pero eso dolía más. Porque veía, no estaba listo para confrontarlos. Su silencio se convertía en complicidad. Mi estrategia era callar también. Tragaba afrentas. Me justificaba diciendo que lo hacía por amor. Pero cada vez que veía a Diane alabando a las nueras de sus amigas, ella de una familia excelente, se casó ventajosamente, sentía crecer en mí un fuego silencioso. Sabía que mi vida podía voltear sus prejuicios patas arriba. Pero conscientemente guardaba esa carta en la manga. Esas cenas se volvieron mi escuela de resistencia. Aprendí a sonreír cuando quería gritar. A esconder el dolor tras una cortesía helada. Pero al mismo tiempo perdía respeto por mí. Cada afrenta tragada era un guijarro en el muro que me separaba de mi esposo. Intentaba convencerme de que el amor lo soportaría todo. De que al final verían mi valor. Pero con cada semana era más obvio. Para los Spencer siempre sería la fase temporal. Y un día esa verdad explotaría con tal fuerza, que nadie podría fingir que nada había pasado. Las noticias del compromiso llegaron no como invitación sino como demostración. Nathan irrumpió en la sala de los padres con expresión radiante y mano en la cintura de una mujer que parecía nacida para revistas sociales. «Conózcanla, es Olivia Jenkins», proclamó. El aire se espesó al instante con admiración. Su apellido era moneda corriente. Hija de Thomas Jenkins, el promotor cuyos proyectos competían incluso con mis hoteles. Diane resplandecía. Harold se frotaba las manos, y todas las palabras giraban en torno a la unión ventajosa. Yo me sentaba al lado observando cómo la familia saludaba a la futura nuera, no como a una persona, sino como a un boleto a círculos aún más altos. Y entonces vino lo principal. «Hemos reservado Somerset Grand para la boda», dijo Nathan. Casi me atraganto con el vino. Somerset Grand era mi orgullo, la perla de la cadena. Yo había supervisado personalmente su restauración. Pero para ellos era solo la opción más cara y prestigiosa. El gancho de este capítulo me cortó como una hoja. Durante nuestra primera reunión, Olivia, al examinar nuestra casa, pasó el dedo por el estante de libros y dijo con sonrisa fina: «Oh, qué acogedor. Aunque supongo a los académicos no les hace falta espacio». Y cuando ofrecí ayuda para organizar la boda, intercambió una mirada con Nathan y respondió: «Gracias, pero necesitamos gente con influencia real». Sus palabras eran suaves, pero el subtexto duro. En su mundo yo era nadie. Entonces callé. Adentro rugía una tormenta. Quería gritar que mis firmas estaban bajo los contratos de Somerset Grand, que ni imaginaban quién pagó el depósito. Pero me contuve. No por debilidad, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegarían si me consideraban sobrante. Mientras, la preparación de la boda se convirtió en el tema central de todas las cenas dominicales. Me sentaba, escuchaba discusiones sobre menús, trajes, paletas de colores, y sentía que mi presencia era mero fondo. Diane insinuaba abiertamente: «Esto sí es un evento para nuestra familia. Por fin estaremos donde pertenecemos». Su mirada siempre resbalaba sobre mí, recordando: yo no era parte de esa altura. Eric cambiaba sutilmente. Empezó a preocuparse por cómo se vería entre gente del nivel de los Jenkins. Compró un traje caro. Aprendió a distinguir tenedores de pescado de postres. Intenté detenerlo. «No tienes que fingir», respondía. «No entiendes la responsabilidad». Entonces por primera vez sentí que lo perdía. No como esposo, sino como aliado. Me excluían gradualmente de todos los procesos. Ensayos de cena, catas de platos, incluso compras de vestidos. «Es un círculo familiar», explicaba Eric. Veía cómo se adaptaba más y más a las demandas de su madre y hermano. Y comprendía. Mi lugar en esa familia se acortaba como una línea tachada en la lista de invitados. Intentaba mantener la compostura. Incluso pagué el depósito desde mi cuenta corporativa. Un regalo del que nunca sabrían. Me convencía. Era un gesto de buena voluntad. Un intento de ganarme aceptación. Pero en lo profundo sabía. Compraba una ilusión. Porque para ellos mi contribución era invisible, como yo misma. Esa noche en que Diane susurró a Olivia: «Lo principal, mantenerla lejos de las fotos, no es de nuestra categoría». Comprendí. Mi tiempo de callar se acababa. Todo empezó con detalles menores. Ya no recibía invitaciones a reuniones familiares relacionadas con la boda. Eric lo explicaba como tediosas sesiones organizativas. Pero notaba cómo volvía cada vez más tarde,
cómo escondía el teléfono y de pronto puso contraseña. No era propio de él. Un día tropecé por casualidad con una carpeta en nuestro despacho compartido. Estaba etiquetada boda. Dentro, el esquema de asientos para los invitados. Recorrí la lista con los ojos. Padres, Nathan, Olivia, Eric, y un espacio vacío donde debería estar mi nombre. Tragué aire, como si de repente fuera venenoso. Cuando Eric regresó, le mostré la hoja. La arrancó bruscamente de mis manos. Es solo un borrador. No debías hurgar en mis cosas. Su tono defensivo lo decía todo. El gancho de esta historia me cortó definitivamente. Supe que en uno de los ensayos ni siquiera me planeaban en el salón. Eric había accedido a sentarse junto a Olivia, mientras que para mí no preveían sitio alguno. No era solo una ofensa, era borrarme del escenario donde tenía derecho como esposa. Y lo peor, que mi propio esposo lo permitiera. Intenté hallar explicaciones. ¿Quizá un malentendido? ¿Estaba realmente atrapado entre todos? Pero las conversaciones nocturnas que oía por casualidad destrozaban mis ilusiones. Una vez susurraba al teléfono. Mamá, lo manejaré. Ella no sospecha nada. Otra, mensajes con Nathan. ¿Ya resolviste lo de Ena? Esta boda es demasiado importante. Estoy en ello, respondía el hermano. Simplifícalo, no hay tiempo. Escribía Eric. Leía y temblaba. Problema Ena. Esa palabra quemaba peor que cualquier insulto. El punto final, lo puso un correo electrónico, reenviado por error, a mi asistente Lucy. Allí Diane escribía claramente a la organizadora. Por favor, eliminen a Ena Reynolds de todos los asientos. Eric vendrá solo. Miraba la pantalla y sentía la tierra huir de mis pies. Intenté hablar con Eric. ¿Por qué les permites esto? ¿Por qué no luchas? Evitaba mi mirada. No es personal. Solo no estás acostumbrada a estos círculos. No quiero que nos avergüences sin querer. Sus palabras dolieron más que cualquier pulla de Diane. Porque ahora no era solo la familia que no me aceptaba. Era mi esposo confirmando sus temores. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Era yo realmente demasiado sensible? De verdad no sabía comportarme correctamente. Pero cada vez que recordaba su SMS con la frase, ¿problema Ena?, me envolvía una ola de ira fría. No era coincidencia. Era estrategia. Apartarme poco a poco hasta que pareciera que nunca había existido. Me tacharon de los planes, de los esquemas, de las fotos familiares en el futuro álbum. Pero subestimaron una cosa. Era imposible tacharme de Somerset Grant, porque era su dueña. Y precisamente, ese as oculto sería su mayor shock. Esa mañana Somerset Grant parecía más un hormiguero que un hotel. Camareros portaban bandejas, floristas terminaban composiciones, fotógrafos preparaban cámaras para la primera vista de los novios. Yo avanzaba por el pasillo de servicio en traje negro, como un general antes de la batalla. Hoy dejaría de ser sombra y les mostraría quién era en realidad. En el salón Wellington reinaba el caos. Diane agitaba los brazos, indignada con un joven coordinador. Nathan paseaba de un lado a otro. Olivia se sentaba con el rímel corrido. Harold gritaba al teléfono, amenazando demandas. Al principio no vi a Eric. Entré en silencio, y solo cuando Antonio, el director del hotel, anunció solemnemente: la señora Ena Reynolds está aquí para aclarar la situación. Todas las cabezas giraron bruscamente. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué vestida como para una junta de accionistas? Diane apuntó con palabras como con un alfiler. Colocé el sobre la mesa y lo abrí. Copias de la transferencia del depósito, firmadas por mi cuenta corporativa. Aquí están los 50.000 que llamaban regalo. Dinero pagado por mi compañía. Porque Somerset Grant me pertenece. El silencio cortó el espacio como un cuchillo. Nathan parpadeó. ¿Es una broma? ¿Tú fingiendo ser otra persona durante años? Nunca fingí. Solo no exhibía mi vida en vitrina. Harold cambió a un tono untuoso. Querida, ni idea teníamos. Qué logros tan impresionantes. Pero alcé la mano. Ese es precisamente el problema. Nunca me vieron como persona. Solo juzgaban el estatus. Y entonces, hice lo que menos esperaban. Saqué de mi portafolio una postal antigua. En ella, Somerset Grant, en los años 1920. Parte de la colección que empecé de adolescente. Recolectaba estas postales cuando ni soñaba con negocios. Este hotel era símbolo de mi sueño. ¿Y hoy intentan convencerme de que no tengo cabida aquí? Coloqué la postal junto a los contratos, y parecía testificar por mí. Pertenecía a este lugar mucho antes de comprarlo. En la puerta apareció Eric. Su rostro empalideció al verme y los documentos sobre la mesa. Ena, por favor, hablemos en privado. No, Eric. Demasiado ha pasado a mis espaldas. Hoy se resuelve aquí, ante quienes durante años fingieron que era invisible. Olivia se levantó inesperadamente. No sabía que te habían excluido. Me dijeron que tenías otros planes. Nunca habría aceptado esto. Su sinceridad contrastaba bruscamente con el silencio nervioso de Nathan y el fingido arrepentimiento de los padres. Inhalé y enuncié la condición.
La boda puede celebrarse, pero solo después de que cada uno se disculpe públicamente y me reconozca como parte de la familia. Nada de más ofensas, ni fases temporales, ni no lo suficientemente buenas. No permitiré humillaciones ni en casa ni en los negocios. El primero en quebrarse fue Harold. Ena, perdóname, te juzgamos mal. Fue nuestra pérdida. Diane pronunció las palabras entre dientes apretados. Lamento mi miopía. Nathan murmuró. No tenía derecho a decir eso. No lo merecías. Eric dio un paso adelante. Su voz se quebró. Te traicioné. Les permití decidir por nosotros. Perdóname. Los miré uno por uno, como evaluando el peso de sus disculpas. Luego asentí a Antonio. Preparen el salón. Pero reorganicen los asientos. Me sentaré junto a mi esposo donde mi lugar desde el principio. Sabía que esas disculpas no cambiarían sus corazones de inmediato. Pero hoy, recuperé mi nombre y dignidad. Y lo hice de modo que nunca más dudaran de quién soy realmente. La boda se celebró. Me senté en la primera fila, en el traje azul que, para fastidio de Diane, encajaba perfectamente en su paleta pastel. A mi lado, Eric, que intentaba tomar mi mano. Permitía unos segundos y la retiraba cuando sentía que el juego de pareja feliz se asfixiaba. Para los invitados éramos solo otra pareja atractiva. Para mí era teatro, tras bastidores del que acababa de arrancar mi derecho al respeto. La familia Spencer empezó a comportarse con más cautela, casi ternura. En sus palabras se sentía no sinceridad, sino cálculo. Veía cómo Harold ya tejía planes de negocios donde yo era socia conveniente, cómo Diane modulaba tonos para no ofender pero no perder control. Y sabía, no habían cambiado, había cambiado mi posición, ahora yo dictaba las reglas. Con Eric todo era más complicado. Empezó a escribir cartas largas, a ir a terapia, a asegurarme que estaba listo para cambiar. Sus palabras sonaban distintas a las de antes, pero mi confianza ya estaba hecha trizas. Accedí a sesiones conjuntas con el terapeuta, establecí nuevos límites, honestidad total, sin secretos, sin superioridad de la familia Spencer. Él aceptaba, incluso lo tomaba en serio. Pero adentro de mí quedaba una grieta. Me mudé a mi penthouse en el centro. Por primera vez en años vivía sola, y creaba espacios solo para mí. Paredes con arte, estantes con mis postales de hoteles, oficina donde trabajaba noches enteras sin ocultar quién era. Esa soledad dolía, pero liberaba. Con el tiempo me permití intentarlo de nuevo. Eric y yo empezamos a construir una nueva versión de hogar. Reformábamos habitaciones para que cada una tuviera sitio para sus libros de medievalismo y mis planes de nuevos hoteles. Rompíamos muros literal y metafóricamente. A veces parecía esperanza, a veces ilusión. El gancho de este último capítulo era simbólico. Antes de una sesión con el terapeuta, fui a Somerset Grand, y dejé un sobre en la caja fuerte de la oficina. Dentro, una carta con mis palabras. Si alguna vez tengo que luchar sola de nuevo, esta carta me recordará que una vez me alcé contra todos y vencí. Nunca más permitiré que me tachen. Era mi póliza de seguro personal, recordatorio de la fuerza que descubrí en mí. Pasó un año. La familia Spencer ahora es más cautelosa conmigo. Respetan los límites a la fuerza porque saben, una palabra, y sus ilusiones se desmoronan. Nathan se divorció. Olivia, al contrario, floreció al encontrar coraje para vivir por sí. Diane a veces intenta halagos que suenan tan artificiales que casi me río. Harold aún sueña con sinergias empresariales, pero lo mantengo a distancia. Y con Eric seguimos en camino. ¿Salvaremos el matrimonio? No lo sé. Trabajamos en ello, pero ahora comprendo lo principal. Mi valor no depende de su elección ni del apellido de su familia. Se define solo por mí. Me he vuelto íntegra de nuevo. No la dama de negocios oculta, no la fase temporal, no la esposa silenciosa, sino la mujer que sabe decir no y soportar las consecuencias. E incluso si el futuro sigue incierto, sé una cosa: nadie volverá a tacharme de la lista jamás.